Dios nos manda de dos en dos. Entonces yo quiero que vaya a Lucas capítulo 10, versículo 1, hermano. La escritura nos habla acerca de un hombre, hermano, que se llamaba Moisés en aquel tiempo. Ahorita voy a hablar de Jesús. Pero en aquel tiempo dice que Dios también tenía un problema. Moisés allá en aquel tiempo, hermano. Decía que él tuvo que tener 70 personas, ¿verdad? Para que las ungiera con el mismo espíritu que tenía él. ¿Por qué, hermano? Porque en la obra del Señor es muy difícil que una sola persona pueda hacer el trabajo de la iglesia. Amén. Y Moisés le dice, su suegro Jetro le dice, ¿sabes qué? Si no lo haces, te vas a morir. Muchas cargas, muchas pruebas y muchos problemas tiene el pueblo, hermano. Porque no eran 20, ni eran 10. Eran miles de personas, un pueblo entero, hermano, que tenía que estar ministrando todos los días. O sea, desde que se amanecía hasta que anochecía, hermano, estaba ministrando, estaba resolviendo los problemas del pueblo. Entonces, el Señor le dijo, 70. Y les puso el espíritu mismo de Moisés, para que hablaran lo mismo, para que dijeran lo mismo, porque es el pueblo de Dios, hermano. No es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. Se tiene que ministrar lo que Dios ya dejó estipulado en su palabra, lo que Dios ya dejó plasmado en su palabra, para que podamos seguirlo como es correcto. Amén. Lo tiene Lucas capítulo 10, versículo 1. La palabra del Señor dice en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, Señor, por bendecirnos con tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor. Sabemos, Padre Santo, Señor, que tú, Señor, Padre Celestial, has puesto todas las cosas para que en este tiempo, Señor Padre Santo, nosotros pudiéramos, Señor, prepararnos para ir delante de ti, Señor, abriendo camino. Así como ese Juan Bautista, Señor Padre Santo, Señor, que lo mandaste antes de que llegara, Señor, abriendo camino, Señor Padre Celestial, para que tú, Señor, vinieras a hacer ese pacto entre tú y nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado, Señor, por todo lo que nos has bendecido, Señor, y por todo, Padre Santo, la oportunidad que nos das de estar en este lugar, siendo parte de tu reino, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Limpia toda contaminación, Padre Santo, de los medios ambientes, Padre Santo, para que tu palabra caiga en lo mejor de la tierra, Señor. Y sea circuncidado nuestro corazón, Señor, para poder, Señor, Padre Santo, vivir en el Espíritu, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Gloria a Dios. Después de esto dice, ¿después de qué, hermano? Porque algo estaba pasando anteriormente, que Jesús se había molestado un poquito, dice. Dice, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Cuando hablamos el viernes hablamos de Juan el Bautista, ¿eh? Que era el enviado, ¿verdad? Para abrir camino. Así nosotros también, hermano, somos enviados para abrir camino, para que cuando Jesús venga, hermano, nos vayamos con Él. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Aleluya. Pero hay muchos todavía, mucho remanente, hermano, que todavía está, hermano, cegado, que necesitamos alcanzarlo. Pero Jesús dice que mandó de dos en dos delante de Él. O sea, hermano, tiene que entender esto. Sin Jesús no somos nada. Amén. Amén. O sea, nosotros tenemos que abrir camino por medio de Jesús. Jesús es la respuesta para todo, hermano. Dice, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Entonces, cuando usted va a un lugar, hermano, usted va representando a Jesús. Usted no va representando al ministerio. Usted no va representándose a usted mismo. Usted va representando a Jesús, porque es el que abre la puerta, hermano. Según Juan 10, amén, que Él es la puerta. Entonces, pongamos atención a esto, hermano. Cuando usted mira esto detenidamente en este versículo, hermano, vemos que hay un mandato. Anteriormente, hermano, había más discípulos. Primero discipuló a 12, ¿verdad? Los conocen, a los 12. Y aún, fíjese, a Judas también lo discipuló. Pero el propósito de esto era que se abriera camino para que Él llegara, hermano. Pero en el contexto que le decía ahorita,
Si se va a Lucas capítulo 9 de 57, dale para atrás la hojita. En el contexto, Jesús veía que mucha gente ponía pretextos, hermano. Fíjese, ponía pretextos. Entonces, por eso dice Juan 10:1, dice, después de esto, el Señor designó otros 70. Pero fíjese lo que estaba pasando anteriormente, dice Lucas 9:57 al 62, dice, y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos decimos eso cuando nos convertimos? Yo te sigo donde quiera, Señor. Pero Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. En otras palabras, hermano, Jesús no tiene nada. Solo agarra una piedra y se acuesta y se duerme. Y dice, y a otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permite que vaya primero a enterrar a mi padre. Qué tremendo, ¿no? Si usted mira bien, si usted lee bien detenidamente este versículo, hermano, y dice, y a otro le dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Su padre todavía no estaba muerto, hermano. Léalo bien. Su padre todavía no estaba muerto. Estaba esperando que se muriera su papá para ir a enterrarlo. Y si su papá duraba más años, no le iba a seguir a Jesús. Entienda esto. Cuando el Señor hace un llamado, hermano, ¿usted ha leído los evangelios? Cuando dice, sígueme. ¿Y qué hacen ellos? Dejando todo, lo seguían. Dejando todo, lo seguían. O sea, no estaban diciendo, espérame, déjame arreglar mis asuntos. Siempre que Jesús hace un llamado, es para obedecer. Es decir, amén, ahí voy. Ahí te voy, Jesús. Hermano, es bien importante porque cuando tú lo haces, hermano, en mi caso, hermano, cuando yo me convertí, hermano, yo solo le pedí por esta mujer que diga, Señor, no está convertida. Ten misericordia, yo no puedo así. Recién convertido, hermano. Y la primera vez que llegó a la iglesia se convirtió. ¿Por qué? Porque nos queda de 2 en 2. ¿Me entiende? Pero en mi niñez, yo convertido, recién convertido, hermano, estaba enamorado de Jesús y dije, Padre, yo quisiera que también ella se convirtiera, pero no quiere venir a la iglesia. La invito y no viene. Dice, ay, a la siguiente, ay, a la siguiente. Fueron 3 domingos nada más, pero ya al tercer domingo cuando fue, hermano, ahí aceptó al Señor. Y de ahí empezó a haber un cambio. Amén. Pero mire, dice el versículo 60, hermano. Siguiendo este versículo, dice otro, pero él dijo, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje, hermano? Ve y anuncia en todas partes el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a eso, hermano? Que de repente venga el Señor y le digo, ¿sabes qué? Te va a tocar ir a un pueblito más chiquito que este, hermano, a predicarle el evangelio. ¿Se iría? Si viene la voz de parte de Dios, ¿verdad? Que le diga, Señor, amén. Si viene la voz de parte de Dios, hermano, tiene uno que obedecer, hermano. Y el versículo de 61 dice, y también otro dijo, te seguiré, Señor. Mire, ya puse las condiciones ahí. Pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Me entiende? Una persona que voltea para atrás, hermano, no es apto. Porque se le va a ir el surco chueco, hermano. El arado, usted sabe cuál es el arado, ¿verdad? Que va así derechito ahí. Pero cuando voltea, hermano, su cuerpo también se voltea un poquito y puede el surco irse para otro lado. Por eso dice, nadie después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. En otras palabras, Dios no quiere que se vaya chueco. Quiere que nos vayamos derechito, hermano. Amén. Entonces, mucha gente quiere seguirlo, hermano, a donde quiere que vaya. Pero, hermano, Jesús dice, yo no tengo nada. Aquí en la tierra no tengo nada. Aunque hay una promesa en la oración que hizo el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir añadido.
Es una promesa que tenemos nosotros si nosotros le pedimos bien, si nosotros sabemos orar bien. Pero Jesús no tenía nada. De Él son todos los reinos, hermano. Y nos los va a entregar. Pero tienes que seguirlo donde quiera que vayas. Porque, hermano, Él vino por un pueblo perdido, por un remanente. Él vino por los que necesitan ser salvos, hermano. Ser rescatados. Amén. Él no tiene dónde recostar su cabeza, hermano. Y nosotros, hermanos, si lo queremos seguir, hermano, tenemos que saber las consecuencias. ¿Cuántos ministros saben que hay muchas cosas que dejamos, verdad? Especialmente cuando vamos a retiros o algo, hermano, se hace gastadero, se pierde el sueño, se malpasa uno, ¿verdad? ¿Sí han ido a los retiros? Que uno quiere llegar y tiene uno que comer lo que allá hay, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque, hermano, no es la comida que a usted le gusta, es la comida que ellos dan. Amén. Pero gloria a Dios por eso, pero cuando usted lo sigue, hermano, usted lo hace con amor. Amén. Por eso es que el que iba a esperar a enterrar a su padre, imagínense, esperar cuánto tiempo, cuántos años. ¿Qué tal si Cristo viene? Amén. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 10, versículo 2, hablando de que Jesús después de esto designó a otros 70 y los envió. Después de esto, ¿verdad? Pero ya viendo el problema que había, dice el versículo 10:2, dice, y les decía, la mies es mucha. Jesús les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogar, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Amén. Entonces, nuestra oración tiene que ser, hermano, enviar obreros a la mies. Amén. Porque son pocos los que están haciendo la obra del Señor, hermano. Entonces, Jesús te dice esta mañana, la mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que orar, hermano, tenemos que orar para que esos obreros, para que esas personas que dijeron un día al Señor, heme aquí, yo iré. Amén. Que digan, amén, ahí voy. Porque, hermano, no es como uno piensa el evangelio, hermano. A veces uno quisiera que ya estuviera todo bien bonito, así como esas iglesias grandes, hermano. Pero déjenme platicarles de esas iglesias grandes. Esas iglesias grandes pasaron por este proceso. No fueron grandes así nada más por ser grandes. Tuvieron que pasar un proceso, hermano, para poder llegar a ese nivel. Pero el nivel, hermano, se tiene que aprender desde la enseñanza de Jesús. Porque si no está fundado en Jesús, hermano, cada vez que viene el viento doctrinal o el viento de enemigos, hermano, que vienen a distraer al mundo, al cristiano, lo va a mover para un lado. Y no va a continuar la obra del Señor. Amén. Entonces, hermano, dejémonos de excusar, hermano, porque es tiempo de trabajar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Por qué quiere mandarnos de 2 en 2, hermano? Mire, Marcos capítulo 6, versículo 7, hermano. Como Él lo hizo con sus discípulos. Primero, antes de mandar a los 70, hermano, Él estaba mandando primero a los discípulos, hermano. Mire qué importante es esto. Marcos 6, 7, versículo 3 hasta el 13. Dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada por el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto. Por eso es que al hermano Luis lo nombramos jefe de los sugieres, porque ya trae su bordón. Amén. Enséñaselo, hermano, la autoridad ahí. Y dice aquí también, hermano, que no tienes que llevar ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. ¿Cuál es el calzado de las sandalias, hermano? El Evangelio de Jesús. No lleves 2 túnicas. Les dijo, a donde quiera que entréis en una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. Y echando fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mire el propósito, hermano, de Jesús en que llevemos las nuevas del reino de Dios. Dándonos
la autoridad, hermano, sobre espíritus inmundos. Fíjese en ese versículo. Dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, hermano, cuando tú eres discípulo de Jesús, escuche bien, cuando eres discípulo, tienes la autoridad de sacar todos esos chamucos inmundos. ¿Cuántos se atreven a hacerlo, hermano? Porque, hermano, el field allá afuera, hermano, el trabajo de afuera, hermano, es donde está toda la inmundicia, hermano, porque va al mundo. Va a hablar a los del mundo. Y ahí es donde operan todos esos espíritus inmundos, hermano, que los están controlando, hermano. Que usted lleva el evangelio de Jesús y dice, no, ahorita no. Tal vez mañana, tal vez la siguiente semana. Tal vez cuando entierre a mi padre, dijo uno, ¿verdad? Entonces, no es eso, hermano. Usted va a pelear. Usted tiene la autoridad de pelear en los aires, hermano, y quitar todas esas potestades para que pueda llevar el evangelio de Cristo. Amén. Dándonos la autoridad sobre espíritus inmundos, hermano. Porque lo que hace la gente en el mundo, hermanos, es inmundicia. Son espíritus inmundos, hermano. Y nos da indicaciones importantes para ir, hermano. Y ahí es donde entra la obediencia. Para ver el resultado positivo de llevar las buenas nuevas, hermano. Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Amén. Entonces, predicaban, hermano. Dice aquí el versículo que está aquí abajo, el 12. Dice, y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. El mismo mensaje que Juan el Bautista, hermano, para abrir camino a Jesús. Y dice, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mire la autoridad que Dios les da para salir, mi hermano, para salir. ¿A qué lugar? Estando 2 o 3 de acuerdo en mi nombre, ahí está Dios, ahí está Jesús. Entonces, no tenga miedo que cuando usted ve, le dicen, ¿sabe qué? Tengo una enfermedad. Tal vez por esa enfermedad, hermano, abre su corazón a Jesús y se convierte a Cristo. Amén. Entonces dice, llevaban, ungían con aceite y muchos enfermos y los sanaban. Amén. Entonces predicaban y todos se arrepentían, hermano. Echaban fuera demonios, ungían con aceite y todos se convertían. Entonces, ¿quiere ver esa actitud, hermano, en la cual usted sale afuera y pueden ver esos resultados? Es la obediencia. Porque si está en Jesús, hermano, si usted está en Jesús bien y usted obedece los mandamientos y estatutos que hablamos el viernes, que para eso eran, hermano, usted tiene toda la autoridad. Porque luego viene el enemigo, hermano, y le va a decir, tú ni obedeces. ¿Cómo te van a obedecer estos? ¿Sí escuchó? Y ahorita le voy a poner un ejemplo, hermano, de lo que sucedía en ese tiempo. Amén. Mire, vaya a Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 16, hermano. Cuando Pablo, hermano, hacía milagros, Hechos 19, 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban. Mire, fíjese bien, hermano, aquí. Se me vino algo en mi mente rápido, porque mire, ¿de dónde sacan eso de los pañuelos? Pablo era ungido, hermano. Amén. De manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus iban de ellos. ¿Se acuerdan la iglesia de California ya que vendían los pañuelos ya ungidos? ¿Esta es la diferencia? La iglesia universal. Tenía que dar su billetito primero y luego ya le mandaban su servilletita, hermano, ungida. Pesados ahí. Pero, hermano, por eso Jesús decía, yo no tengo nada. Yo tengo una piedrita para dormir ahí en el camino. Entienda, nosotros, hermano, no estamos llevando el evangelio por cuestiones de sacarles dinero a la gente. Amén. Sino que salven su alma. Amén. Y dice el versículo, el
el versículo 12, y de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaba, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, fíjese bien aquí, exorcistas, ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Solo echas eso. Así está la gente. Es más, ya ni nombran a Jesús, en muchas iglesias. Ya los hemos oído. No nombran ni a Jesús, hermano. Ellos dicen que ellos traen la revelación. Pero mire lo que dice aquí. En el 14. Y 7 hijos del tal Exeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran de los que hacían esto. Fíjese. ¿Qué decía que hacían? Exorcistas ambulantes judíos. Y ellos eran los sacerdotes, hermanos judíos. Dice que eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y le dijo: a Jesús conozco aquí y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El evangelio de Jesús no es un show, hermanos. Aleluya. Él los desnuda, hermano, los desnuda. Usted sabe, ha visto todas las gentes que están hablando de Jesús, haciendo shows, hermano, ahí están desnudos. Y aún la gente está yendo a esos lugares porque está viendo un show. Pero están desnudos. Es para luchar, no es para lucrar, hermano, con el evangelio, no es para sacarles dinero. Está tremendo eso, hermano, porque yo les he platicado, hermano. Yo estaba oyendo a Cash Luna, hermano, en la televisión, y yo decía: Padre Santo, qué predicación pesada. Y después, al último, ya le puso que queríamos que mandáramos $1,000, hermano. Y que se me ocurre mandar 100. Pero yo todavía no estaba yo bien formado en el evangelio, hermano. Yo todavía estaba bien papas, hermano. Yo era, imagínense, del grupo de alabanza, hermano, que nomás tocaba y me bajaba y me sentaba y estaba así como que... No, y ni siquiera acá arriba nos daban palabra. Entonces cuando yo oí esa palabra dije: está pesado este gallo. Y me convenció, hermano, para decirle todo. Me convenció. Pero nomás mandé 100, no dije nada. Ya. Vas a perder tu casa. Sí, la perdí, hermano. Gloria a Dios. Pero por andarle creyendo al hombre. Tenemos que creerle a Dios, hermano. Y no me avergüenzo, hermano. Son experiencias que yo tuve en mi vida, hermano, donde Dios me pasó por esto. Para no estar creyéndole a la gente así, hermano. Hermano, la palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz, hermano. Y muchos la están usando, hermano. Pero desgraciadamente al final lo tuercen todo. Desgraciadamente, hermano. Es para presentar el reino de Dios, hermano. Amén. Y estar en el orden de Dios que ya dejó plantado, hermano. Aquí está, plantadito. Amén. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2. ¿Por qué le digo que esa es la voluntad del Padre, hermano? Porque cuando Dios a usted lo escogió, hermano, lo escogió con un propósito. Amén. Dice Hechos 13, versículo 2. Dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, a dos, para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Amén. Entonces, fíjese bien, cuando el Espíritu Santo dice: tú vas a ser enviado, aunque te des vuelta para todos lados, hermano, aunque te escondas. El día que te llamó, hermano, ese día ya estás predestinado para hacer lo que tienes que hacer. Desgraciadamente muchos de nosotros nos escondemos hasta que Dios no nos da. No Dios, ¿verdad? Nosotros mismos nos topamos con nuestra ignorancia y todo eso, y creemos que la podemos hacer, hermano. Llega Dios y dice: ya terminaste de correr, es tiempo de que hagas la obra. Amén. Por eso, hermano, cuando así como fue escogido, hermano, él no empezó su ministerio. Pablo no empezó el ministerio el mismo día que él se convirtió, hermano. ¿O usted sabía?
Él sabía todo el Antiguo Testamento, se lo sabía de A a la Z. Todo el Antiguo Testamento, porque él fue bien instruido en la palabra. Pero solamente el Antiguo. Pero cuando empezó a conocer, hermano, a Jesús, cuando Jesús se le presentó, hermano, tuvo una revelación y dijo, Padre, ¿qué es esto? Hasta le dijo, Señor, cuando se cayó. Señor, ¿quién eres? Entonces, dése cuenta, hermano, que cuando uno empieza en el Evangelio, hermano, no está instruido. Pero ¿sabe qué? Él entendió pronto, porque él, como él ya conocía lo antiguo, y se le empezó a revelar lo de Dios, lo de Jesús, él ya sabía que él venía, porque ya estaba profetizado desde antes. Y viendo todo lo que había pasado, hermano, se dio cuenta que se cumplió la palabra profética en ese tiempo. Amén. Por eso es que él no tuvo problemas, hermano. Como muchos de nosotros que no hemos estado bien evangelizados desde niños, hermano, nos ha costado, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha costado? Pero si usted hubiera crecido desde niño en el Evangelio, hermano, no tuviera problemas ahorita. Amén. Pero mire, hay una cosa muy importante aquí. Hay niveles de Dios. Hay pasos para seguir. Porque, imagínese, Pablo convertido, hermano, él no fue a predicarlo luego. Sino que, ¿qué fue lo que hizo, hermano? Lo apartaron. Ahí está apartado para el Evangelio, pero eso ya está en otro nivel diferente. Primero fue instruido. Amén. Pero vamos porque a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pablo, cuando pasó estos niveles de Dios, hermano, pasó la niñez, cuando recién se convirtió, pasó su juventud, y luego empezó después, cuando ya tenía la madurez, el Espíritu Santo lo apartó. Amén. Y cuando lo apartó para llevar el Evangelio, no solo hizo discípulos Pablo, sino también hizo pastores, maestros, hermano, evangelistas, para que llevaran las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Amén. Para dejar fruto, ¿y para qué? Que ese fruto se multiplique. Porque mire cómo estamos aquí nosotros, ¿verdad? Si no ha sido por ellos, hermano, el Evangelio se corta. Amén. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Entiende? Tenemos que presentar el reino de Dios. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hermano, es que esto no es nada más de decir, ¿sabes qué? Ya te convertiste, ya vete a evangelizar. Así me hicieron a mí, hermano. ¿Y sabe qué? Casi me desanimo nada más porque tenía un hermano que siempre me hablaba bien fuerte, hermano. Porque cuando estaban las ovecitas dicen, ay no, pobrecito, vete allá, siéntate. Él me hablaba fuerte, hermano. Es más, lo estoy invitando para que venga. Este hermano, me llevaban recién convertidos me llevaban a tocar allá a los parques, hermano. Y los que están en la cárcel, hermano, yo le platico muchas veces esto porque los que están en la cárcel salen mucha palabra. Y yo estaba recién convertido, hermano, y ellos me atacaban con la palabra y me decían, no, tú no sabes nada, me decían. ¿Cómo cree que estaría yo, hermano, recién convertido? Yo solo le quería compartir a Jesús, hermano. Mi primer amor, le quería decir, mire, es que Jesús puede hacer algo por ti. Yo los veía cómo andaban, pero aquí traen toda la palabra, hermano. Porque en la cárcel les enseñan, no tienen nada que hacer más que leer la palabra. Pero yo tenía, hermano, ese calor, hermano, de compartir a Jesús. De decirles, mira, Jesús puede cambiar tu vida. Y me empezaban a echar versículos y versículos, hermano. Y yo me quedaba así, no sirvo. Y llegaba con el pastor y le decía, pastor, no la hago. ¿Sabe que ya no voy a ir? No te preocupes, sigue adelante. Así nomás me decía, no me instruía, me decía. Pero mi compañero, el que iba conmigo, hermano, ese sí me empezaba a hablar fuerte, decirme, no, esto no es para cobardes y esto. Y yo decía, amén. Y volvíamos otra vez, hermano, hasta que yo ya me afirmé más y dije, soy un niño todavía, tengo que seguir aprendiendo. Amén. Hasta que ya, hermano, llegó un momento en que ya sabía un poquito, pero no mucho, ¿verdad? Traté de estar en la alabanza y menos estudiaba, hermano. Trataba de sacar puros cantos y en vez de meterme en la palabra,
Trataba de sacar puros cantos almáticos, porque mucha gente usaba esos almáticos también. Son cantos almáticos que no tienen... Porque si fuera escritura, hermano, estuviera bien lleno de la palabra. Pero gloria a Dios, hermano, que alguien estuvo ahí. Por eso dice la palabra, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O sea, no nada más decir, te voy a instruir y a ver cómo sale. Agárrate un versículo y ve, tíralo allá afuera. No es así, hermano. Dice con mucha paciencia e instrucción. O sea, primero tiene que ser instruido, hermano. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en el oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, hermano. Este pastor ya no sirve. Vamos a comprar uno. Tráigamelo. Porque no, los de aquí no sirven. Abramos una iglesia nueva aquí, con un pastor nuevo. Está escrito, hermano. No van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Porque el Señor cuando pega la palabra, hermano, te pega en la llaga y tiene que sanártela. Pero cuando nos pega en la llaga, hermano, saltamos y decimos, ay, no, este pastor no sirve, está pegando ahí. No soy yo, hermano, es la palabra que te tiene que sanar. Porque una persona que no sana, hermano, siempre va a estar herido. Amén. Por eso es que dice que acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esta herida no me la muevan, yo necesito esto. Amén. Y no es así, el evangelio no camina así. Amén. Dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Escuche bien, hermano, evangelista. Porque a todos encargamos de que llevemos el evangelio, hermano, donde quiera que estemos. Amén. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Pablo le hablaba así, hermano, porque decía, este es mi hijo. Yo le tengo que decir. Él me tiene que soportar, que es mi hijo. Amén. Entonces le escribía y le decía, hermano, esas cosas. Trabaja, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. No nomás lo dejas ahí a la brava. No, ya me cansé, no me hacen caso. No, hermano, hay que cumplirlo, amén. Entonces cuando vienes a los caminos de Jesús tienes que pasar por niveles de enseñanza. Porque si no, hermano, te vas a meter en problemas. No con Dios, no con el enemigo. Con tu propia mentalidad de que vas a decir, no puedo hacerlo porque no me han enseñado. Aquí tenemos estudios, hermano, para que sean instruidos, hermano. Para poder ser llevados de dos en dos, hermano, tiene que tener el nivel de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El pensamiento de Jesús. El amor de Jesús. Todo que sea Jesús. Amén. No que digan, es que el pastor dijo, es que el hermano Luis dijo. No. Jesús, ¿qué dijo? Eso es lo que vamos a llevar, hermano. Jesús. Amén. Porque si llevamos, hermano, el ministerio o que dijo el pastor, van a decir, yo conozco a aquel. Me acuerdo en aquellos tiempos cómo era. Claro, si nuestro pasado no era bonito, hermano. ¿O sí era bonito su pasado? No. Nadie era bonito, hermano. Todos traemos colita que nos pisen. Por eso tenemos que hablar de Jesús. Aleluya. Porque Jesús, hermano, no te tiene nada. Aleluya, amén. Amén. Entonces aceptas a Jesús y entras a un nivel de bebé. Y ese nivel, hermano, es recién convertido. ¿Y qué es lo que dice acerca del bebé, hermano? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Aleluya. Yo le comparto esto, hermano, para que no pase lo mismo que yo pasé. Amén. Porque yo quiero que sea eficaz en su ministerio, para que usted sea más eficaz de poder traer almas para Cristo. No para mí, para Cristo, hermano. Amén. Dice Primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación.
Entonces, el primer nivel, ¿cuál es, hermano? Tienes que comer palabrita, hermano. Dios me ama. Amén. Dios es bueno. Dios es amor para todos. Y sí, hermano, comer la palabrita y alimentarte. No quieras meterte ya en los misterios ocultos del Señor, hermano. Que te vas a quemar. Te vas a ahogar. Pero cuando empiezas a comer despacito, hermano, la palabra, hermano, te vas a alimentar bien. Vas a crecer bien. Imagínense que a la niña de Jonathan, ahora en la mañana le quería quitar el biberón, hermano. Y no me lo daba. Pero si yo le doy un pescado, imagínense. Se me atora ahí. Ella lo que necesita es ahorita su biberón. Estarle dando su comida, la leche pura de la palabra, hermano. Para que para ella crezcáis para salvación. Como yo lo estoy platicando del proceso que yo tuve cuando me convertí, hermano, fue que yo tuve que empezar a crecer para mi salvación. Porque si yo hubiera descuidado ese punto, hermano, de mi vida, yo estoy seguro que me hubiera ido para otro lado. Si hubiera puesto atención a lo que me decían, hermano, y a todo lo que me decía la iglesia, hermano, porque la gente tenía problemas, porque no en todos lados hay problemas. Me decían cosas del pastor y decía, yo no sé nada, yo apenas estoy convertido. Pero si yo hubiera puesto atención, hermano, yo me hubiera desviado. Porque nosotros, hermano, no podemos comer, por ejemplo, imagínense, a un bebé darle una manzana podrida, hermano. ¿Qué cree lo que le va a pasar al niño? Se va a enfermar. Y eso es muy peligroso para un bebé, hermano, que usted le dé una manzana podrida. Lo puede matar. Y a mí así me decían, pero yo decía, yo no sé nada. O sea, yo era tan ignorante, hermano, de la palabra. Y yo decía, pues, ¿de qué estarán hablando los hermanos? Porque me decían, mira lo que está predicando el pastor y que y que lo... Pero ¿de qué están hablando? Yo lo veo bien, la palabra para mí me cayó bien. Cada vez que hacen el llamado, yo voy y me tiro ahí enfrente. ¿Cuál es el problema con el pastor? ¿Me entiende? Pero desgraciadamente, hermano, muchos ponemos la atención al pastor en vez de poner la palabra. Algo que me gustó que dijo el hermano, no es que uno se crea a Dios, pero uno es responsable de la palabra de Dios, que es transmitida en este lugar, hermano. Porque toda palabra va a ser juzgada ahí arriba. Por eso es que yo me cuido de estudiar bien, hermano, para no venir a tirar palabra que no es. Amén. Esa es la que nos va a empezar a pulir, hermano, a nosotros. Amén. Y en ese nivel, hermano, lo tiene que llevar un maestro a su nivel. El evangelista va y presenta a Jesús allá afuera. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el evangelista? Predicar a Jesús, sí. Predicar a Jesús. Y luego, ¿qué más? Ya se convirtió, ya. ¿Ahora qué tiene que hacer? Traerlo al maestro. Porque el maestro le va a dar el alimento que necesita de niño, de bebé. Porque a veces nosotros los evangelistas, hermano, creemos que le podemos dar pescado allá afuera. Por eso es que dicen, es bien difícil, mejor no voy. Porque está hablando algo que no entienden todavía. Ellos tienen que presentarle a Jesús, que se enamoren de Jesús y luego traerlos para que ellos empiecen a conocer a Jesús, a amar a Jesús, a caminar, hermano, con el amor de Jesús. Por eso lo tienen que traer con el maestro. Los 5 ministerios no son nada más porque, el Jesús dijo. Son para que trabajen de la mano. 5 ministerios de la mano. El evangelista los trae, el maestro los prepara, el pastor predica con ellos para que ellos sigan creciendo. El profeta está señalando las cosas que no tienen que hacer. Aleluya. Y el apóstol, claro que tiene su forma para que crezcamos en lo que debe de ser, como Pablo lo hacía con ellos. Amén. Entonces, hermano, mire el error, hermano, de ponernos juntos a todos. Cuando nosotros estamos dando estudios, hermano, a veces tenemos error de que queremos darle a todos juntos lo mismo. Por eso hemos estado hablando con el hermano que tenemos que tener niveles. Amén. Y no darle lo mismo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Estamos hablando todavía del primer nivel, hermano. Cuando recién se convierte.
Dice 5, 12 y 13, Hebreos 5, versículos 12 y 13. Dice, pues, aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Entonces, si usted le empieza a dar allá afuera, hermano, a los bebés pescado, los va a matar. Porque todavía no pueden ver los oráculos de Dios, hermano. Las cosas. ¿Me entiende? No se le puede dar pescado, hermano, se va a ahogar. Amén. Entonces, después de que ya el niño esté instruido, hermano, va a llegar a la juventud. Dice Efesios 2:21, hermano. Dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En otras palabras, hermano, cuando tú entras al Evangelio de Jesús, hermano, cuando tú te conviertes, tienes que crecer. Tienes que crecer porque, hermano, vas a estar escuchando la palabra de Dios y va a llegar un momento en que te va a llegar el rema y va a decir, Padre, ya no soy niño. Ya necesito crecer. Amén. Pero eso es un proceso, hermano, que dice en quien todo el edificio bien ajustado, en otras palabras, no te puedes mover de niño a joven luego hasta que no crezcas bien ajustado, en el que dices, ya entendí. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, para llegar a ese nivel de Cristo, hermano, tienes que superar cada una de estas etapas del cristiano. No solo es llegar y, ya soy profeta y empecé a profetizar. No, hermano. La profecía viene pegada con esto. Amén. Tú no puedes hablar una cosa si no está aquí. Amén. Está tremendo esto, hermano, porque un niño, imagínense, apenas sabe Juan 3:16. Bueno, si se lo sabe. Pero y luego imagínense profetizar. ¿De dónde va a sacar el Espíritu Santo palabra? Está pesado esto, hermano. Entonces cada uno tiene su etapa, hermano. Todo el edificio bien ajustado hasta que logres pasar tu niñez. No se avergüence, hermano. Son procesos. Yo ya lo pasé. Yo cometí errores. Pero no por eso voy a decir, es que ya tengo 20 años en el Evangelio y todavía ya no soy niño. Hermano, tengamos cuidado porque podemos cometer errores, amén. Vas a ir creciendo como un templo santo del Señor. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo, hermano, y empiezas a entenderlo, entonces tú empiezas a ver el crecimiento que llevas. Porque ese crecimiento, hermano, no se da nada más porque estás leyendo y leyendo y leyendo. No, está porque el Espíritu Santo te va guiando en lo que vas haciendo cada día. Amén. Eso van de la mano, hermano. A vivirlo, amén. Amén. Entonces mire lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, hermano. Hablando ya del siguiente nivel, dice Eclesiastés 11:9, dice, alégrate, joven, en tu mocedad, y toma placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Entonces, llega a la juventud, como estábamos hablando el otro día, dice, ay no, yo lo sé todo. Si Dios te permite, hermano, porque Dios te da libre albedrío de escoger lo que tú quieras. Pero dice la palabra del Señor, hermano, alégrate en tu mocedad. Toma placer en tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas sabe que todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Entonces, llegando a la etapa de joven, hermano, tienes que tener cuidado. Porque, como hablamos la otra vez, que hablamos del bien y del mal, el árbol que comió, ¿verdad? Cuando llega uno joven, empieza a entender cosas, ver cosas, y uno dice, ay no, pero hay cosas, cuando dice Dios te traerá juicio por todas estas cosas, dependiendo de qué es lo que estás haciendo. Amén. Hay que tener cuidado, joven. Amén. Joven crecido en el Evangelio. Recuerda, todo lo mira el Señor. Amén. Y Joel 2:28, hermano, es una promesa bien preciosa.
Dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Y luego dice, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces llega el nivel, hermano, donde ellos empiezan a ver visiones, a decir, estoy viendo esto. Pero cuando uno es joven, hermano, tiene uno que tener más cuidado. ¿Me entiende? Porque es joven. Acuérdense, cuando usted era joven era bien arrebatado. ¿Verdad? O sea, habla de los otros, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero fíjese bien, vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando de los jóvenes en el Evangelio. Amén. Entonces es muy importante pasar a estas etapas, hermano, porque conforme usted vaya pasando estas etapas, usted va viendo la gloria de Dios. Cuando usted ya está joven en el Evangelio, hermano, usted empieza a ver cosas que dice, ¿será cierto? No, sí es cierto. Porque muchas veces cuando uno es joven, hermano, a veces llega la incredulidad que dice, es que mis papás lo hacen. A lo mejor sí es, pero no, sí es. Amén. Pero el Señor, hermano, te lo va a poner. Conforme vas creciendo, vas teniendo un poquito más de intimidad con Dios, hermano. Amén. Dice 1 de Pedro 5:5. Agárrense, jóvenes. 1 de Pedro 5:5. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, dése cuenta, hermano, porque la juventud cristiana, hermano, muchas veces cree que lo sabe todo. Pero si usted no respeta a sus mayores, que sea por ética, hermano, sujeto a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. O sea, nos llama a revestirnos de humildad y de buen trato mutuo. Porque, hermanos, estarse golpeando a cada rato, eso no está bien, hermano. Entonces así va creciendo en madurez. ¿Y qué es el siguiente nivel, hermano? Madurez, ¿verdad? Vamos a Hebreos 6:1. Hebreos 6:1, hermano. Siempre tenemos antes, con nuestro pastor anterior, tenemos siempre este tema y ya me lo sabe de memoria. Dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Está tremendo esto, hermano. Si nosotros, hermano, estamos ya seguros de que ya entramos a una madurez, hermano, ya no tenemos por qué andar creyendo de que no somos salvos, devolviendo al arrepentimiento de obras muertas, hermano. O sea, no sé cómo usted lo entiende, el arrepentimiento de obras muertas, hermano. Pero para mí, si usted pide perdón, usted se olvida. Si no va a ser muerta. Porque, hermano, dice el Señor, si tú no perdonas, el Señor no te perdona. Por eso es muy importante, hermano, tener la humildad de poder decir, la regué. Porque ahí te ves la madurez que tienes para poder enfrentar las cosas y poder decir, la regué. La regué. Echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Porque la fe es muy importante, hermano. ¿Cuántos creen que se van a ir al cielo? ¿Y los otros? Se van a quedar, les voy a pedir la fe. Cristo viene, hermano, pronto. No pierda su fe porque Cristo viene pronto, hermano. Amén. Por eso dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No tenemos que decir, ¿será? ¿Será que ya perdí mi fe? No, hermano. Cristo viene y usted sabe ir con Cristo. Si usted está listo, ¿no? Amén. Entonces, en este nivel, hermano, es muy diferente a los dos primeros.
en el cual vas a avanzar a un nivel que Dios quiere que tú comprendas a la forma de Cristo. Amén. Es de entrar a lo desconocido, a los misterios ocultos revelados para sus hijos, porque los que están ocultos, pero los que ya reveló el Señor son para sus hijos. ¿Sí entiende? Pues está maduro. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, hermano. Que muchas veces, mire, yo cuando terminamos el sábado allá en Kansas, hermano, nos juntamos los pastores porque queríamos hablar de estas cosas. Porque hay cosas que a veces nosotros tenemos que preguntar y entre nosotros nos ayudamos para con humildad, hermano, reconocer qué es lo que hace falta en el medio espiritual, hermano, que está sucediendo en cada ciudad. Amén. Entonces, platicamos cosas bien íntimas acerca de lo que... Esto no se puede hablar muchas veces con un niño. Amén. Pero mire lo que dice 1 Corintios 2:6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiera entendido no habían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Está tremendo esto, hermano. Y dice el versículo 10, pero Dios las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún las profundidades de Dios. Por eso es que es muy importante, hermano, que cuando usted, hermano, esté en el Espíritu, hermano, entienda cuál es la voluntad del Padre. Porque si no está en la voluntad del Padre, hermano, entonces no está en el Espíritu, está en la carne. Amén. Pero a esas cosas nos las va a enseñar el Espíritu Santo, hermano, y nos va a revelar, pero cuando tengamos ya madurez de poder entender esto, hermano. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Porque no puedes hablar con un niño porque siempre te va a... No, es que Dios me ama, es que Dios me ama. Pero si no estás en desobediencia, te vas a meter en problemas con Dios. Tú le dices eso y dices, yo soy hija de Dios, a mí no me pueden hacer nada. No, hermano, si estamos en desobediencia, va a llegar un momento en que te va a llegar la calamidad para que puedas entender, poder alzar los ojos hacia Dios, hermano. Por eso es que hay cosas que no se pueden hablar. Y como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces van a pasar cosas, hermano, que usted a veces no va a entender. Y a veces no me va a entender a mí. Así, ¿por qué está hablando así? ¿Y por qué dicen esto? Porque ya llegó a un nivel de madurez donde usted a veces no puede entender las cosas que están sucediendo en el medio espiritual, hermano. Ahorita estoy viendo lo de la moneda del Bitcoin. Estoy estudiándolo por esto, no estudiándolo. Estoy viéndolo, hermano, cómo está sucediendo, hermano. Eso fue desde el año 90. De los 90 están preparando esa moneda para que sea la única moneda que pueda moverse sin leyes, sin taxes, sin nada, sin restricciones en ningún país. Y yo me digo, esa es la moneda que va a estar mundialmente. Es invertida con dinero del mundo, hermano, metida en esa moneda y ya después de ahí ya no se mueve ese dinero, ya no sale. Ya se queda como una moneda, como la moneda, ¿cómo dicen? Cibernética. Puedes comprar y todo, pero no puedes moverla. O sea, no puedes meterte la cartera, hermano. No te puedes meter nada. Solamente tienes que abrir tu computadora y empezar a mover el dinero. Y eso lo usan los mafiosos. Los banqueros, los ricos que no quieren mover tanto taxes y todo eso, hermano. Ellos están invirtiendo en eso. Ahora, imagínense, hermano, la palabra del Señor nos está hablando de cosas que van a suceder, que dice que no vas a poder comprar ni vender. Entonces yo me pongo a pensar, digo,
ya se está poniendo todo, ya esa moneda ya está más clara ahorita en estos tiempos. Donde si tú ya no inviertes en esa moneda, hermano, la moneda de acá de afuera se va a acabar. Y ahora te tienen que poner un chip para que puedas pagar, porque esa moneda solo se mueve en lo cibernético. Yo la estoy buscando y investigando porque yo necesito ver lo que va a suceder en estos tiempos, hermano. ¿Cómo es que si antes no viene Jesús, hermano, qué tenemos que hacer? Porque, hermano, no vas a ponerte un chip o te lo vas a poner. Por eso dice, no podrás comprar ni vender. Porque si eres consciente de que no te puedes marcar, quiere decir que no vas a poder comprar ni vender. ¿Cuántos tienen casa? Y si ya no te dan dinero en efectivo, ¿cómo le vas a hacer para pagar? Sí. Ahorita usamos una tarjeta que tiene un chip. Pero ya tienen el chip que ya saben ustedes que ya está en el mundo, muchos poniéndose, hermano. Y ahí está toda la información. Entonces, hay cosas, hermano, que se están preparando, hermano. Pero Dios nos va a revelar con su Espíritu Santo, hermano, las cosas que vienen para que podamos apartarnos y ser santificados, hermano. Porque dice que aquel que se marque, ¿qué dice? Sí, ya no hay salvación, hermano, aunque digas, ay, Dios me ama. Es que está escrito, yo acepté a Jesús, sí, pero desobedeciste la palabra. Amén. Esto es muy importante, hermano. Hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablando sabiduría de Dios y no de hombre. Amén. Así te darás cuenta lo que dice Efesios, hermano. La lucha espiritual que está. Que no es con tu hermano, sino es con ¿qué? Por eso entiende, hermano, cuando van de dos en dos, hermano, dice, estando de acuerdo. Si usted no está de acuerdo con una persona, hermano, ¿cómo van a suceder cosas de Dios? Ahora, mire, dice, Marcos 6:7 dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, ¿por qué dice dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos? Porque no es contra la persona que usted va a ver allá afuera. Va a ser con lo que trae la persona, hermano. Estar viendo cómo habla para ver qué espíritu trae y poder atacarlo. No al hombre, al espíritu que trae ahí. Y así poder, hermano, dar autoridad de que se quite ese espíritu y poder abrirle el corazón para que Cristo more en él. Amén. Por eso es muy importante, con entendimiento, con sabiduría, con madurez. Por eso los mandaba Jesús, hermano. Porque ya estaban instruidos. Mire, vaya a Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Se no está hablando de una cosita simple, hermano. Está hablando de que allá afuera, hermano, se mueve un mundo espiritual donde usted ni yo podemos entenderlo si no tenemos madurez para poder atacarlo. Porque si vamos a atacar a la persona, hermano, entonces está equivocado. Tenemos que atacar a las ¿qué? Al mundo de tinieblas, dice, no. Los principados, las potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, hermano, se mueve todo eso allá afuera y entonces las personas están controladas. Y en eso tenemos que llegar y poder, por eso dice que imponían manos, sanaban, los ungían con aceite. ¿Para qué, hermano? Para poder abrir el camino para Jesús. Dice la palabra del Señor, hermano, que dice, después de esto el Señor designó otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda la ciudad y el lugar a donde Él iba a ir. Entonces entiende esto, cuando usted abre camino, hermano, cuando usted empieza a luchar con esas potestades, con esas huestes de maldad, hermano, usted abre camino para que Jesús entre a donde tiene que ir.
Porque de esa forma, hermano, la persona se va a convertir a Jesús. Y no va a haber cosa, hermano, que ya el Señor haya derrumbado, que haya destruido, hermano, en la cruz del Calvario, hermano, que pueda, si es de parte de Dios, si es un remanente de Dios, si es lo que Dios, hermano, quiere hacer con esa persona. Porque muchos hermanos, muchos remanentes allá afuera, que necesita ser rescatado para poder ser enviado, hermano, también. Amén. Entonces, hermano, yo te invito para que sigamos. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Entonces, seamos humildes en reconocer, hermano, en qué nivel estás. Para poder seguirte preparando, para poder seguir enseñándote cuál es el camino que debes de seguir para que nosotros, hermano, podamos ser parte de lo que estamos haciendo, hermano. No estamos aquí de oquis. Cada quien tiene que hacer su trabajo. Si es el de evangelista, hágalo. Si es el de maestro, hágalo. Si es el de pastor, hágalo. Si es el de profeta, hágalo. Aquí no se le impide nada, pero hágalo en orden. No se meta con el profeta, no se meta con el maestro, no se meta con nadie. Usted haga su trabajo. Todos tenemos una responsabilidad en el cuerpo de Cristo, hermano. Y si no lo estamos haciendo, hermano, yo no le voy a pedir cuentas. El que le va a pedir cuentas es Jesús. Amén. Cuando se presente ahí delante de él. Amén. Amén. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo eso, cuando Jesús le hable, ahí va a estar. Amén. Amén.